Fue ungido por Dios, pero siguió siendo ignorado por los hombres. El aceite cayó sobre su cabeza, pero nadie cambió su manera de verlo. David seguía siendo el menor. En las colinas de Belén, un joven pastor cuidaba las ovejas de su padre, prácticamente olvidado por su propia familia, mientras sus hermanos mayores y fuertes desfilaban ante un profeta, con la esperanza de ser elegidos como el próximo rey de Israel. Él ni siquiera fue invitado a la reunión. Era visto como alguien muy joven, muy insignificante. Pero aquí viene lo interesante. Dios no busca lo que el mundo admira. Esta es la increíble historia de cómo el hijo menor, ese que nadie tomó en cuenta, se convirtió en un hombre conforme al corazón de Dios y en el rey más grande de Israel. Quédate para descubrir el secreto que se escondía en su corazón. Para entender lo increíble de este momento, tenemos que retroceder un poco. La nación de Israel estaba en una encrucijada, tanto política como espiritual. Años atrás, el pueblo había insistido en tener un rey humano, como todas las demás naciones, rechazando en parte el gobierno directo de Dios. Él les concedió su petición en la figura de Saúl. A simple vista, Saúl parecía la elección perfecta, alto, imponente, con toda la estampa de un rey guerrero, y su reinado, de hecho, comenzó con victorias que unieron a la nación. Sin embargo, el poder tiene una forma curiosa de revelar el verdadero carácter de una persona. El corazón de Saúl, que quizás alguna vez fue humilde, se fue llenando de orgullo y, sobre todo, de temor a lo que la gente pensara, más que a lo que Dios ordenara. La obediencia, que es la base de cualquier relación con el Creador, empezó a quebrarse. En un momento de pánico antes de una batalla, Saúl desobedeció una orden directa de Dios y usurpó el rol de un sacerdote al ofrecer un sacrificio. Todo por impaciencia. Fue un acto que gritaba: no confío en Dios, necesito tener el control. Más tarde, recibió otra orden divina muy clara: destruir por completo a los amalecitas. Pero de nuevo, su obediencia fue a medias. Le perdonó la vida al rey enemigo y se quedó con el mejor ganado, justificándose con una excusa piadosa. Estos no fueron simples errores. Fueron actos de rebelión consciente contra la palabra de Dios, y la sentencia fue inapelable. A través del profeta Samuel, Dios declaró: por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. El Espíritu de Dios, que había estado sobre Saúl, comenzó a apartarse, dejando un vacío que pronto se llenaría de tormento y paranoia. Y es justo en medio de este ambiente de fracaso y desilusión que nuestra historia realmente empieza. El profeta Samuel, que había ungido a Saúl y puesto sus esperanzas en él, estaba de luto. Lloraba por el rey caído y por el futuro incierto de su nación. Pero Dios interrumpió su lamento con una pregunta y una orden que cambiarían la historia: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Llena tu cuerno de aceite, y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Esta orden era extremadamente peligrosa. Ungir a un nuevo rey mientras el actual seguía en el trono era traición, y se pagaba con la vida. El mismo Samuel tuvo miedo y le dijo a Dios: si Saúl lo supiera, me mataría. Pero Dios le dio una coartada: iría a Belén con el pretexto de ofrecer un sacrificio, lo que le permitiría reunir a la familia de Isaí sin levantar sospechas. Y así, con el corazón dividido entre el duelo por el pasado y la obediencia al futuro, el anciano profeta emprendió el viaje a un pequeño pueblo llamado Belén, sin saber exactamente a quién buscaba, pero sabiendo que Dios ya había encontrado un corazón digno de ser rey. La llegada de Samuel a Belén causó un gran revuelo. Cuando los ancianos del pueblo vieron al profeta más respetado de Israel, se asustaron. ¿Vienes en paz?, le preguntaron, temiendo que su visita significara malas noticias. Samuel los calmó y los invitó al sacrificio que iba a realizar. Entre los invitados estaba un hombre respetado de la tribu de Judá, nieto de Rut y Booz. Su nombre era Isaí. La escena entonces se traslada a la casa de Isaí, donde el aire estaba cargado de expectación. Para Isaí, recibir al profeta era un honor inmenso. Obedientemente, hizo que sus hijos se prepararan para ser presentados ante el hombre de Dios. Sabía que una visita así no era una simple casualidad. Y entonces comenzó el desfile de los candidatos. El primero en pasar fue Eliab, el primogénito. La Biblia destaca que era un hombre alto y de apariencia regia. La reacción de Samuel fue inmediata. Pensó para sí mismo: de cierto delante de Jehová estás ungido. Eliab encajaba perfectamente en el molde de rey que todos esperaban, casi una versión más joven de Saúl.
A los ojos de cualquier persona, era la elección obvia. Pero justo en ese momento, en el corazón de Samuel, resonó la voz de Dios con una de las lecciones más profundas de toda la Escritura. Dios le dijo: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Imaginen la confusión de Samuel. Si no era Eliab, con toda esa presencia imponente, ¿entonces quién? Y la voz de Dios continuó, estableciendo el principio que define toda esta historia: porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Esta frase fue un terremoto para los estándares humanos. La apariencia, la estatura, las credenciales visibles, todo lo que el mundo usa para medir el valor de alguien. Dios simplemente lo descarta. Él no estaba buscando otro Saúl. Él estaba sondeando las profundidades del alma, buscando carácter, humildad, fe. El corazón de Saúl se había vuelto orgulloso y desobediente, y Dios buscaba exactamente lo contrario. El desfile continuó. Isaí, seguramente desconcertado, llamó a su segundo hijo, Abinadab. Pasó frente a Samuel, y la respuesta fue la misma: tampoco a este ha escogido Jehová. Luego fue el turno de Sama. De nuevo, uno por uno, 7 de los hijos de Isaí, cada uno fuerte y capaz a los ojos de su padre, pasaron ante el profeta, y los 7 fueron rechazados. La certeza de Samuel se había convertido en un misterio total. ¿Se había equivocado Dios? La lógica humana había llegado a su límite, y el plan de Dios estaba a punto de revelarse de la forma más inesperada. 7 hijos, 7 rechazos. Un silencio incómodo llenó la habitación. Samuel, el portavoz de Dios, se volvió hacia Isaí y le hizo una pregunta que lo cambiaría todo: ¿son estos todos tus hijos? La respuesta de Isaí es, quizás, una de las más reveladoras de toda la historia. No dijo: sí, pero falta mi hijo menor, David. Lo que dijo fue mucho más displicente: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Pensemos en el peso de esas palabras. Queda aún, como si fuera un sobrante, una idea de último momento. El menor, que en esa cultura significaba el último en importancia, y que apacienta las ovejas, una tarea que no solo era humilde, sino que lo mantenía lejos, en la soledad del campo. David, el octavo hijo, ni siquiera había sido considerado lo suficientemente importante como para ser llamado a la ceremonia. Su propio padre, al preparar a su familia para el evento más grande que había ocurrido en su casa, simplemente lo pasó por alto. Este momento es la clave de todo. David era el menor que nadie tomó en cuenta. No solo la sociedad, sino su propio padre lo consideró tan insignificante que lo excluyó. Es un sentimiento con el que muchos pueden identificarse: ser pasado por alto, subestimado, no ser considerado para las cosas importantes. Pero aquí está la belleza del asunto: un descuido humano es una oportunidad divina. Samuel, guiado por el Espíritu, no aceptó esta omisión. Su siguiente orden fue radical y rompió toda la jerarquía familiar: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Imaginen el impacto de esa frase. El banquete sagrado, detenido. El gran profeta de Israel y los ancianos del pueblo, esperando. Todo el protocolo, en pausa. ¿Por quién? Por el muchacho olvidado que estaba en el campo, probablemente oliendo a ovejas. De repente, el último se había convertido en el primero. El invisible se había vuelto indispensable. El tiempo se detuvo en casa de Isaí, mientras un mensajero corría a buscar al joven que no tenía ni idea de que su vida estaba a punto de dar un giro de 180 grados. Cuando David finalmente llegó, todas las miradas se clavaron en él. La Biblia lo describe como rubio, hermoso de ojos y de buen parecer, pero su belleza era la de la juventud y la salud, no la de un guerrero imponente como su hermano Eliab. No había arrogancia en él, sino la frescura de alguien que vivía al aire libre, en comunión con la naturaleza y, lo más importante, en comunión con Dios.